Son las 11:10 de la noche, estamos ya casi a punto de pasar al sábado en nuestra edición de viernes, de hoy a mañana. ¿Y qué te parece, PJ, si vamos con los deportes? Sí, porque ya estamos pensando también en fin de semana y vamos a conocer qué panorama deportivo tenemos este fin de semana. Volvemos a Deportes COPE, Joseba Larrañaga, buenas noches de nuevo. Hola PJ, muy buenas a todos otra vez. ¿Qué panorama deportivo se nos presenta este fin de semana? Porque supongo que sigue la batalla feroz entre Madrid y Barça por la Liga. Desde luego que sí, pero mira, antes al hilo de que lo que estáis hablando de la crisis económica, hay cosas que no afectan a los petrodólares y la crisis desde luego que tampoco, porque hoy el Barça ha firmado un acuerdo de patrocinio con Qatari Foundation, con los petrodólares de Qatar, por el que se contempla, por llevar aquí Qatari Foundation, simplemente eso, el Barça va a cobrar 30 millones de euros al año durante 5 años, es decir, 150 millones más objetivos. Cada título que gane el Barça tendrá un bonus de varios millones de euros más, con lo cual imaginaos hasta dónde llega el poder de los petrodólares ahora mismo. Vamos a dedicar buena parte del partido de las 12 evidentemente al tema del atletismo, a la conmoción brutal que ha supuesto la operación Galgo. Hay unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención. Jesús España, campeón y subcampeón de Europa de los 5.000 metros, ha dicho: se veía venir, era un secreto a voces. Queremos saber si los atletas de verdad veían venir toda esta historia que ha ocurrido, y por eso hablaremos con el capitán de la selección española de atletismo, con Manolo Martínez. Y a partir de ahí, ya todo centrado en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Tenemos mañana 3 partidos, jugará el Sevilla con el Almería, jugará el Getafe con el Villarreal, y para cerrar el sábado tendremos el Atlético Madrid y Deportivo de La Coruña. Y los partidos estelares, el domingo a las 7 de la tarde el Zaragoza Real Madrid, y a las 9 de la noche, para cerrar la jornada dominical, el Barcelona Real Sociedad. Con declaraciones del guaje de David Villa muy curiosas, ya que ha dicho: nosotros ganamos los partidos en el campo, no como otros. Seguro que sabéis a quién se refiere, ¿verdad? Recadito para Mourinho. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, os seguiremos en el partido de las 12, fin de semana, también en tiempo de juego. Gracias, Joseba Larrañaga. Gracias, buen fin de semana. Y a seguir marcando la información, que estáis siendo referencia otra vez más en este tema del doping. Muchísimas gracias, buen fin de semana a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguimos con otro asunto que desde luego el asunto de los controladores ha quitado importancia, ha restado importancia y protagonismo en los últimos días, yo creo que a temas importantes que nos afectan al bolsillo. Y a veces incluso hasta la dignidad. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a un paro que supera los 4,5 millones de personas, y a esas ayudas de algo más de 400 euros que eran pues una tabla de salvación para muchas personas. Yo me voy a ir con 2 invitados que les voy a presentar enseguida, y les quiero dar cifras que nos aporta Cáritas. Fíjense, cifras escalofriantes. 30.000 personas no tienen ahora mismo en España un techo, y 1 millón malvive en infravivienda. Sin embargo, esto pues no son solo números, es que detrás de estas cifras hay personas, gente que llega a los comedores sociales, gente que no llega y no puede con la hipoteca, gente que se carga de problemas psicológicos por vivir en paro y por tener problemas familiares, en fin, gente, yo creo que como usted y como yo. ¿Qué lleva a una persona a situaciones límite? Enseguida hablamos de si cualquiera de nosotros puede llegar en estos momentos de crisis a ser un sin techo, pero antes quiero que vean este reportaje. Es la imagen de un comedor social a la hora del almuerzo, un comedor de religiosas, la tabla de salvación para las 30.000 personas que, según Cáritas, viven en la calle en España. 9 de cada 10 usuarios son hombres, la mayoría parados procedentes de la construcción o la hostelería. Pero no es extraño ver a ancianos o madres que no llegan a fin de mes. Los casos más extremos pueden acabar en la calle. Y una vez más, la Iglesia vuelve a hacer una labor imprescindible. Marcelino vive en el centro de los Hermanos de San Juan de Dios de Madrid. Allí le han ayudado a retomar una vida normal. Yo llegué aquí porque estaba trabajando, estaba cuidando a mi madre y se cayó, se rompió una cadera y tuve que cuidarla 2 años y me quedé sin trabajo. Y entonces murió a los 2 años y me tuve que venir aquí. Como él, 140 personas acuden o viven a diario en este centro, donde se les da de comer una cama y la posibilidad de encontrar un trabajo. Es cantidad de personas las que acuden diariamente en busca de compañía, de ayuda, de comida, de cama. Muchas personas desde hace 30 años, pero en los 2 últimos la petición de ayuda está creciendo. Desde hace un par de años
Si bien la tendencia estaba siendo que había más personas extranjeras, es verdad que desde hace un par de años se está equiparando con los nacionales, porque pues la crisis, cuando agotan las ayudas del Estado, pues todo eso hace que también se vean en esta situación y que las redes familiares también se hayan quebrado y, en fin. Es gente que carece de recursos económicos o que estos son muy precarios y no les sirven para tener una vida autónoma, sin empleo. Los empleos a los que acceden además suelen ser muy temporales, muy inestables y muy precarios también. Y no tienen redes ni familiares ni sociales de apoyo. Trabajadores y voluntarios se vuelcan en estas personas que llegan a perder todo tipo de habilidad social en la calle. Hacemos talleres, hacemos salidas, hacemos módulos de actividades básicas, de actividades sociales. Hay que tener en cuenta que estas personas, muchos han estado en calle pues bastante tiempo, una estancia prolongada de calle, y entonces han perdido esas habilidades que todos tenemos, ¿no? Desde cómo presentarse en una entrevista y no dar la mano antes de que te la ofrezca el entrevistador, a cómo mantener una conversación intrascendente en una parada de autobús con una señora sin molestar, sin hacer preguntas que sean muy personales. Estas son cosas que parece que no, pero si estás muchísimo tiempo en la calle todo esto se ha perdido, ¿no? Han perdido sus habilidades, pero siguen teniendo la dignidad que un centro como este les proporciona. No son números, son personas, como cada uno de nosotros. Son personas como cualquiera de nosotros, como ustedes y como los que estamos en este momento en este plató. Andrés Gabaldón es director técnico del albergue de los Hermanos de San Juan de Dios. Buenas noches, Hola, gracias por estar aquí. Y Jesús Santín también representa la Federación de Entidades de Apoyo a Personas Sin Hogar. Muy buenas noches. Buenas noches. A los dos. Bueno, me imagino yo que la gente que nos ve en casa pues piensa que los sin techo son personas diferentes, que nunca en ningún momento vamos a poder llegar a esa situación. Yo no sé si en momentos de crisis como los que estamos viviendo es más fácil llegar a ser un sin techo. Jesús. Es más fácil llegar a la calle cuando estás en una situación vulnerable y lógicamente la crisis implica que estás en una situación vulnerable. Los motivos que llevan a una persona a la calle no son solo económicos, implican una pérdida de redes familiares, sociales y afectivas. Es decir, si tú pierdes tu trabajo, te vas a refugiar en la familia, en los amigos, en la gente que tienes cerca. Si esa situación permanece en el tiempo, si no recuperas el empleo, si no recuperas tu situación, sí es posible que empieces a tener problemas de convivencia, se añadan otros problemas a ese primero y sí que acabes en la calle. También se puede acabar en la calle por otros motivos que no van relacionados con la pérdida de empleo, pérdidas afectivas, en general situaciones que uno no es capaz de afrontar, que se encadenan en el tiempo y que se suman y que acaban como resultado que tienen como resultado que la gente pierde su red social y su red afectiva y toda esa red en la que te apoyas. Andrés, ¿qué es lo que ves en ese centro de Hermanos de San Juan de Dios? ¿A gente que llega en paro en primer momento? Hombre, el perfil cada vez se va diversificando más, así como hace unos años era mucho más homogéneo, ahora las situaciones son mucho más diversificadas y empiezan a aparecer personas pues, que no tienen tampoco el perfil de hace 15 años, que era muy característico, sino que son personas pues, que vivían de su trabajo al día, posiblemente de trabajos que tampoco eran muy estables o trabajos precarios, y que al quedarse sin trabajos y como decía Luis, si se quedan sin red familiar o hay un conflicto familiar que la familia quiebra, al quedarse sin esa red familiar y sin trabajo pueden concatenarse una serie de problemas y puede llegar a una situación de crisis en la que se quedan absolutamente sin nada. Qué importante es la familia en momentos, en todo momento, pero en momentos de crisis, cuando te falla el trabajo, cuando te fallan los apoyos económicos, qué importante es tener ahí a quien te apoye. Ese es un tema central, porque precisamente una de las características de las personas que atendemos nosotros es que está roto el aspecto relacional y afectivo. La familia, en un 80% de los casos, es una situación de conflicto
o se ha hecho una ruptura ya con el entorno familiar por las razones que haya sido, y suelen ser personas que están bastante aisladas. Como decía Luis, no hay una red de apoyo ni familiar ni social, ¿no? Hay un dato que da Cáritas y es que se ha multiplicado por 4 la necesidad de ayuda. Es decir, están repartiendo, por ejemplo, 4 veces más comida que el año pasado. Esto hace pues que los comedores y los albergues tengan incluso lista de espera, que no se pueda atender. ¿Cuál es el futuro cercano que prevéis? Es que es un problema un poco más complejo. El problema es que hay mucha gente que ahora mismo está en situación vulnerable y que los únicos recursos de los que puede tirar son recursos que en principio están enfocados y destinados para atender a personas sin hogar. No son necesariamente personas que están actualmente sin hogar. Quizá ahí habría que llamar la atención sobre la prevención de la exclusión antes de que se convierta efectivamente en exclusión. Entonces, ahora mismo es lo primero que las personas demandan y donde primeramente se empezó a notar el efecto de la crisis fue precisamente en la demanda de ayudas económicas, en los comedores, pero es gente que puede volver luego a dormir a su casa. El problema es que esos comedores tienen que dar respuesta a esta gente, porque esta gente hay que atenderla, y tienen que seguir dando respuesta a gente que ya estaba en la calle en situación de crisis y que ya ocupaba esos comedores antes. El tema de los 400 euros, Perdón. por ejemplo, Andrés, ¿crees que puede influir en una demanda mayor de todos estos servicios? Ahora es mucha gente la que estaba cobrando ese subsidio y se queda sin nada. Nosotros hemos tenido un incremento de la demanda en los últimos 2 años de un 30% y no podemos atender todas las solicitudes porque tenemos unas plazas limitadas y estamos al 100% de ocupación todos los días. Y un poco desde nuestra cultura, la verdad es que sabemos que hay falta de recursos para atender todas las necesidades que este sector tiene. Recursos de muchos tipos, porque no hay que olvidar que una persona que se encuentra sin nada, que posiblemente llegue a los recursos que existen con una situación de deterioro grande, el proceso para invertir todo eso e intentar normalizarle y que se integre socialmente es muy costoso, lleva su tiempo y no hay suficientes recursos, ni siquiera hay suficientes recursos de alojamiento para atender todas las necesidades de alojamiento. No hay suficientes recursos de alojamiento en Madrid. Entonces, el futuro, el panorama, pues no está nada fácil. Realmente yo no lo veo fácil porque ante todas estas necesidades que estamos viendo como en estos momentos se están reduciendo programas, se están limitando los recursos para atender cosas que antes se estaban atendiendo y ahora se está recortando todo. En situación de crisis, además, lo que estás haciendo es de traer ese dinero que se necesitaría aún más. Una cosa que sí que me gustaría señalar, porque creo que es importante, ahondando en lo que él dice, y él ha hablado de la situación en Madrid, que dentro del panorama nacional no es especialmente mala, pero si uno mira en global la situación de España, enseguida se nota que existe un desequilibrio entre zonas y que hay comunidades autónomas donde ¿por ejemplo? Prácticamente no existen recursos. Esto es un poquito más delicado, porque no quiero que se enfade nadie, pero digamos que el desequilibrio fundamentalmente está entre las ciudades grandes, Madrid y Barcelona, y otros sitios más pequeños, como por ejemplo podría ser Extremadura. Extremadura, por ejemplo, ponemos un caso. Bueno, que están levantando la mano para preguntar. Estamos pendientes todos de esta entrevista. Quería preguntar, Cristina. Sí, yo quería preguntarles si, como ha trascendido en otras ocasiones, les llegan usuarios que vienen de los estamentos públicos, porque nos cuentan los propios, por ejemplo, los representantes de Cáritas, etcétera, que la gente está siendo enviada a este tipo de instituciones de la Iglesia, de las ONGs, de la caridad pública, desde las ventanillas del Estado. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que el Estado no puede cubrir con los recursos que tiene en estos momentos todo, y la presencia de la Iglesia en este tipo de obras tradicionalmente ha estado siempre presente para paliar una serie de necesidades sociales que existían, ¿no? Y sigue estando presente, yo creo, ahí, y de hecho, pues desde los recursos de base de los servicios sociales nos envía mucha gente, y desde las instancias oficiales nos están mandando mucha gente porque no hay suficientes recursos para atenderlos, ¿no? Yo creo que la Iglesia en este sentido está haciendo una labor
muy importante y quitando al Estado un trabajo también importante, ¿no? Lo digo porque mucha gente le critica y dice, no, es que tienen la obligación de hacerlo. Bueno, tienen la obligación de hacerlo, pero también se necesita dinerito, ¿verdad? Que a veces pero cuesta que no se subraya además esa labor. Es decir, se subrayan otro tipo de cosas, pero no se subraya, no es noticia, por entendernos. Me ha llamado la atención un poco en un asunto tan absolutamente dramático. Yo pienso que hay mucho más de 30.000. El pasado lunes cogí el AVE a Barcelona, en Barcelona, para volver a las 6 de la mañana. Y bueno, no sé, no me puse a contarlos, pero aquella era un magnum de mendigos intentando entrar a resguardarse en la estación del AVE. Digo, un poco el lenguaje técnico, sin duda, pero políticamente correcto. No ha habido ni un tal. ¿Qué se dice a un señor o una señora que llega allí, que ha perdido probablemente la familia, la casa, el dinero, el trabajo, la autoestima? ¿Qué se dice a una persona de estas? Pues yo creo que lo primero es fundamental la acogida que se haga a esta persona. Normalmente esta persona, cuando llega a un recurso de atención social en esa situación, pues viene lógicamente muy mal, no sabe tampoco lo que se va a encontrar, desconoce posiblemente ese mundo, y es muy importante la acogida que se haga a esa persona para que en ese primer encuentro de acogida ella perciba que sigue siendo persona y que tiene todavía posibilidades de recuperarse. Para eso hay que prestarle atención, hay que atenderla con cordialidad, que se sienta respetada, y un poco nosotros creemos que el momento de la acogida es fundamental para luego iniciar otro trabajo con esa persona. Nosotros, desde un poco nuestra cultura de la hospitalidad, nos parece que es un momento clave acoger bien a esa persona para que ella perciba que es posible solucionar, a lo mejor no todo, pero que sí es posible poder solucionar algunos aspectos de la situación que en ese momento presenta. He entendido, creo que el porcentaje más elevado de personas que están en situaciones de acogida son claramente hombres. Sí. ¿Cuál es el motivo? Bueno, hay varios motivos. Probablemente el fundamental es que las relaciones que establecen con la familia las mujeres y las relaciones que establecen con la familia los hombres son distintas. Y eso significa que, por ejemplo, es un caso como muy tópico, pero en caso de una separación matrimonial, lo normal es que la familia se aglutine en torno a la mujer, los hijos se queden con la mujer, mientras que el hombre tiende a que, por nuestra propia manera de ser social, tiende a quedarse separado. De todos modos, sí me gustaría señalar un par de cosas con respecto a lo que hablaba antes, y así que aprovecho y lo hago. El número de 30.000 personas es de personas que están durmiendo en la calle, y es un número aproximado. En FEANSA se utiliza una tipología que se llama tipología ETOS, que digamos que establece una gradación. Dentro de lo que son personas sin hogar, entendiendo hogar de una manera amplia, entendiendo hogar no solamente como un techo, sino como un espacio desde el que uno tiene su intimidad, desde el que uno se proyecta hacia el exterior, donde pones tus fotos, tus cuadros, lo que es un hogar. Entendiéndolo así, está en el sitio más bajo la persona que está en situación de calle, pero por encima de eso están personas que están en viviendas inadecuadas, en pisos pateras, en casas ocupadas, en asentamientos pero tienen un techo. A veces el techo es precario e incluso peligroso. Entonces, y si compartes esa vivienda con otras 40 personas, técnicamente no tienes un hogar entendido como hogar, es solo una cuestión de techo. Entonces, ahí el número sería un poquito más difícil de establecer. Una tienda de campaña, por ejemplo, también sería un tipo de alojamiento de este tipo y es muy difícil. ¿De qué orden de número hablamos? Por tener eso cifras. Es lo que no podríamos saber. A eso me refiero. Hablamos de 30.000 porque es más o menos lo que podemos calcular de personas que hay en la calle. En estricta situación de calle, sí. Hablamos de cuántas son las personas que están sin hogar. Es mucho más difícil saberlo y yo no me atrevería a dar una cifra. Y con respecto a cómo acercarnos, creo que hay una manera de acercarse a las personas desde los dispositivos y desde los recursos, y es muy importante, pero creo que como ciudadanos también tenemos una responsabilidad que podemos ejercer desde el acercamiento, desde el entendimiento que las personas que están en la calle lógicamente generan un impacto negativo en el entorno donde están, es decir, lo ensucian, no pueden evitarlo, están en la calle y lo ensucian. Y como ciudadanos
tenemos cierta tendencia a percibir eso con hostilidad y podemos cambiar la manera de percibirlo, acercarnos a las personas entendiendo que son personas que no están ahí porque quieren y acercarnos para hablar con ellas de una manera mucho más normal y mucho más normalizada, como hablaríamos con cualquier otra persona. Intentar solucionar los conflictos hablando, por ejemplo, en vez de recurrir a la policía, es mucho más eficaz. Pero generalmente por prevención llamamos antes a la policía que intentar hablar con la persona que está ahí y también a veces nos puede dar miedo, no es solamente un rechazo hacia una persona porque ensucia, sino porque tenemos un cierto miedo a pero esa fíjate persona. Que es un miedo preventivo, es un miedo a una persona a la que no conocemos. No, pero también hay un deterioro progresivo de la persona, porque cualquiera de nosotros en esa situación experimentaría ese deterioro, ¿no? Que puede dar lugar a violencias, a confusiones. Yo quería preguntarles cuántas veces en este último tiempo personas como ustedes o como nosotros se han visto en recurrir a los servicios que ustedes prestan, que es un ejemplo social extraordinario, y les han dicho, jamás pensé que tuviese que recurrir a esto. Me he visto sin empleo, la hipoteca se me ha venido encima y de repente en los servicios sociales me han dicho, vaya usted, llame a esta puerta, ¿no? Pues hay bastante gente que no pensaba y, como he dicho antes, el perfil se va diversificando cada vez más. Pues hay personas, antes era muy raro que en nuestro centro acudieran personas tituladas, el nivel de formación era mucho más bajo, ahora empiezan a aparecer cada vez más titulados, personas que han tenido su vida más o menos normalizada y que ha hecho crisis por un cúmulo de aspectos y aparecen. Esto era muy raro antes. De clases Ahora medias, de clases medias. Efectivamente, incluso de personas que pues han vivido bien, han tenido un estatus bueno y han hecho crisis y lo han perdido todo. Esto cada vez aparece con más frecuencia. Sigue siendo mayoritariamente otro perfil, lógicamente, pero esto está cada vez apareciendo más. Y esto yo creo que nos lleva un poco a hacer una reflexión personal de que hoy en día las circunstancias que tenemos nos hacen a todos estar más cerca de una situación de crisis o nos hacen más vulnerables a que pueda existir esa posibilidad, ¿no? Pues Andrés Gabaldón, Jesús Sandín, muchísimas gracias por estar aquí. A ver si ahora se está discutiendo en Bruselas la posibilidad de que en el 2015 haya personas, bueno, que no haya personas sin techo, sin hogar. Yo no sé si es una utopía o se podría considerar, pero bueno, siempre tiene que haber gente que luche por eso y lo estáis haciendo como decimos, en Bruselas. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias, Uli. Gracias a vosotros. Gracias, Imaya. Así que también punto final a la tertulia. Muchísimas gracias. Pepe Pecerán, enseguida seguimos contigo con Casas Reales. Gracias, Palomo. Bienvenido. Esta es tu casa, ya lo sabes. Bien hallados. Y Cristina, te quiero agradecer a ti también, especialmente que hayas estado hoy aquí, porque mañana tienes el madrugón. Efectivamente, los oyentes nos pueden oír en la cadena COPE a partir de las 10 de la mañana. ¿Con qué contenidos? Bueno, pues mañana, entre otras cosas, viene Antonio López, el extraordinario pintor español, el más grande de los vivientes, a contarnos cómo pinta, por qué pinta y qué piensa cuando le dicen que uno de sus cuadros cuesta 2 millones de euros. Pues yo, aunque sé que es difícil porque duermes poco, pero te pediría que cuando quieres, sabes que es tu casa, que estás aquí, que te vamos a tratar fenomenal. Muchísimas gracias de corazón a todos los compañeros de 13 Televisión y que dentro de un año seáis la tele nacional, que os veo ya apuntando. Muchas gracias. Tenemos muchas más cosas que contarles. Hasta aquí esta parte más informativa que desde hoy queremos cerrar cada viernes con la firma de un compañero al que admiramos mucho, Juan Pablo Colmenarejo, desde la cadena COPE, director de La Linterna. Muy buenas noches, ¿cuál es tu visión de esta semana? Buenas noches, TJ Inmaculada. Termina una semana de esas informativamente hablando apasionantes. El viernes pasado, a estas horas, estábamos contando aquí en la COPE, en La Linterna, todo el lío, todo el follón organizado en los aeropuertos a raíz de la desbandada de los controladores, después de que se enteraran de que el gobierno había vuelto a cambiar el cómputo, el sistema de horas para su trabajo. La desbandada de los controladores estaba en ese momento en su apogeo, el espacio aéreo estaba cerrado y a partir de ahí las consecuencias y todo lo que hemos ido contando en los medios de comunicación y sobre todo en aquella noche de La Linterna tan inolvidable hace una semana, ¿no? El conflicto continúa. Hoy el gobierno ha advertido a los controladores que sobre ellos recaerá todo el peso de la ley y los controladores siguen con su jugada, siguen yendo a la fiscalía, negándose a declarar y además empiezan a denunciar que el gobierno lo sabía, ¿no? Que el gobierno tenía la suficiente información como para no haber aprobado ese decreto el 3 de diciembre. El gobierno sigue sin responder por qué lo hizo el 3 de diciembre, en la víspera del puente, y el conflicto
conflicto continúa en esta semana que ya termina y que nos deja también el mal sabor de boca del escándalo del dopaje en el deporte español, con esa operación Galgo que se ha llevado por delante el corazón del deporte español, porque si alguien era representativo de nuestro atletismo era Marta Domínguez, una mujer todo corazón que de momento está bajo sospecha, está acusada de formar parte de una red de tráfico de sustancias dopantes. Veremos lo que ocurre. Creo que hay que ser prudente y esperar a que la Guardia Civil continúe con la investigación y que el juez determine y que poco a poco vayamos sabiendo la verdad, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que ser un poco cautos y no condenar a nadie anticipadamente, que tenemos esa costumbre en España de condenar a la gente anticipadamente y soltarnos el pelo a la hora de hablar y saltarnos todos los procedimientos. Pero en fin, es una noticia que deja un mal sabor de boca para terminar esta semana. Buenas noches desde la COPE, desde la linterna. Muy buenas noches, gracias Juan Pablo. Duerme bien, nosotros de momento seguimos aquí porque son las 12 menos 25, tenemos muchas cosas que contarles, hablaremos de las infantas, de las más pequeñas de la Casa Real Española, nos hablará Pepe Pezarena, pero además les recomendaremos el cine, música, libros para que ustedes disfruten este fin de semana y también si van a salir, por supuesto, les tenemos que dar, ahí lo tienen, la información del tiempo que pasará, vamos a verlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha cambiado y bastante la previsión del tiempo durante esta jornada de viernes. Atrás vamos a dejar las precipitaciones y las altas presiones se van a quedar con nosotros por lo menos durante los próximos días. Eso quiere decir que de momento el tiempo se presenta seco y soleado por gran parte de España. Vamos a ver la previsión para los próximos días y como decíamos, este fin de semana se confirma esa situación de estabilidad. Lo más significativo van a ser esas nieblas que podemos localizar, nieblas densas a primeras horas de la mañana, especialmente en la meseta norte, en la meseta sur, por zonas del interior y el viento de levante se va a dejar sentir en el área del estrecho y en el litoral mediterráneo andaluz. Igualmente la tramontana un día más va a arreciar en el nordeste y en el archipiélago balear. Remiten las precipitaciones de Canarias y de momento las temperaturas se mantienen muy similares durante la jornada del sábado. Vamos a ver cómo terminamos esta semana del mes de diciembre porque el domingo de momento se presenta con un esquema meteorológico muy similar al del sábado. Seguimos bajo el radio de acción de ese anticiclón y eso quiere decir que la estabilidad está garantizada y no tendremos que hablar de precipitaciones. Tan solo podríamos localizar nubes algo más densas en la Comunidad Gallega con alguna precipitación muy ocasional, especialmente en la vertiente oeste de esta región, con mucho sol distribuido por gran parte de España y como decíamos durante este fin de semana mucha precaución con las nieblas que podrían ser persistentes a primeras horas de la mañana por el norte y el interior de España. Temperaturas máximas templadas en las horas centrales del día. Vamos a ver termómetros entre los 20 y 22 grados a orillas del Guadalquivir y también por otros puntos del interior. Los termómetros van a oscilar entre los 15 y los 18 grados. Por lo tanto, en las horas centrales del día también ambiente algo más agradable durante todo este fin de semana. Y vamos a ver cómo arrancamos la nueva semana del mes de diciembre, porque de momento el lunes la situación atmosférica se presenta muy similar. Seguimos bajo la influencia de esas altas presiones y ese anticiclón nos garantiza una jornada muy tranquila, aunque las nubes podrían planear por los cielos de gran parte de España, pero son nubes que de momento no nos van a dejar mayor consecuencia. Algún chaparrón podríamos ver en la Comunidad Gallega o en las regiones cantábricas, pero van a ser precipitaciones poco significativas. Durante el lunes descenderán ligeramente las temperaturas máximas y ese descenso sí que será algo más notable ya durante la jornada de martes y miércoles. Así que a disfrutar de este fin de semana que se presenta muy tranquilo y sobre todo sin lluvias en ningún punto de la península ibérica. Muy buenas noches. Pues nada, que estábamos comentando que volvemos al verano, que vamos a tener un fin de semana estupendo y que hay que aprovecharlo. Pero todavía no hemos llegado al sábado, estamos en viernes, son las 12 menos 20 y tenemos que hablar, como vamos a hacer todos los viernes, de las casas reales. Y un viernes más lo hacemos de la mano de José Pezarena, que hoy tiene un particular interés en hablar de las infantas, pero de las más chiquititas de la casa, de Leonor y de Sofía, porque nosotros tenemos una curiosidad y es cómo están educando pues a las dos, pero sobre todo a aquella que puede ser, ¿no?, nuestra futura reina, a Leonor. Sí, podría parecer que un asunto como la educación de las infantas es un asunto menor y anecdótico, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que, si Dios quiere, en el futuro será reina de España, que es la infanta Leonor. Y por tanto nos estamos jugando un poco todos en que eso salga bien. Y hay que recordar que a ese cometido dedicaron unos grandes esfuerzos los reyes de España actuales con el príncipe Felipe y sus hijas las infantas y dedicaron mucha atención. Por ejemplo,
El colegio al cual van ahora las infantas, las dos infantitas, Leonor y Sofía, es el mismo que al cual fue su padre. Y hay que recordar que la reina Sofía escogió ese colegio Rosales después de visitar varios colegios de Madrid para asegurarse de que la educación que allí se daba era una educación adecuada para lo que ellos querían para sus hijos. O sea, no es un asunto menor, anecdótico, ni solo familiar. Ahí estamos jugándonos un poco todos algo. Es la misma, me imagino, la misma educación para la infanta Leonor, que en este caso, que para la infanta Sofía, aunque no estén en el mismo rango para acceder al Ahora al mismo trono. sí, pero el mensaje que tienen que recibir es distinto. Yo creo que las dos tienen que saber cuál va a ser ese papel futuro cuando sean mayores. Y eso ha pasado también en la actual familia real. El príncipe ha recibido una educación un poco distinta, con unos matices distintos de sus hermanas. Él ha sabido muy pronto que él iba a ser el futuro rey de España. Pues ese mensaje tendrá que recibirlo poco a poco la infanta Leonor, que es la mayor de las dos. Sí. La infanta, aparte del colegio, ¿va a recibir algún tipo de educación, de clase preparatoria dentro de la Casa Real, con algún tutor personalizado? De momento, evidentemente no, pero sí se hizo eso con el príncipe Felipe y sus hermanas y se hará seguramente con ella. Hay que recordar que el príncipe Felipe y las infantas, sus hermanas, recibieron durante años en el propio hogar, en la Zarzuela, unas clases de historia de su familia, que es historia de la monarquía española, las dio Carmen Iglesias, una explicación de la historia de España vista desde la monarquía. Ese tipo de enseñanzas son específicas y tienen que ser recibidos, por tanto, en un entorno que no es el colegio, que es la propia casa. Y también mensajes de responsabilidad, de comportamiento, de cómo tienen que ser ellas en público, de atender a la gente. Por ejemplo, una cosa que les ha dicho muchas veces al príncipe y a las infantas es: atiende a la gente que tienes al lado, escúchalas, mírales, salúdales, sé atento, no seas distante. Ese tipo de mensajes los recibe la familia. Yo me imagino que en este caso no habrá ningún tipo de divergencia entre doña Leticia y el príncipe. No lo hay ni lo habrá. Pero ellos han de saber, y sobre todo la princesa Leticia, que no es una cuestión familiar solamente la decisión sobre qué educación tienen sus hijas, porque ahí tiene que intervenir también los servicios de la Casa Real, los servicios de la Zarzuela, para aconsejar, por ejemplo, la elección de colegio y la elección de profesores. Y hay una pregunta, y es que una vez que pase el colegio, ¿qué va a hacer la infanta Leonor? ¿Qué va a hacer la infanta Sofía? La previsión es que recorran un camino muy parecido al de su padre, el príncipe Felipe, hombre, con algunas novedades. Yo creo que no es previsible que la infanta Leonor, futura heredera y reina de España, pase por las academias militares 3 años. No es previsible. Pero una formación militar tendrá que tener también. O sea que hay elementos de formación propia, porque esa persona va a ser la reina de España. Y además tienen a los abuelos. Hoy en día en la sociedad los abuelos son imprescindibles. En la Casa Real van a jugar un papel importantísimo. Lo juegan, y hay que decir también, en honor a la verdad, que no solamente con las infantas Leonor y Sofía, también con el resto de nietos. Es el caso de Felipe Juan Froilán, el hijo de la infanta Elena, que está atravesando un momento de dificultad y al cual doña Sofía está dedicando un tiempo especial y se ha preocupado de él. O sea que la reina Sofía tiene una condición de era una madraza, ahora es una abuelaza, con todos los nietos. Pero sí sabe muy bien que hay un nieto singular, que es la infanta Leonor. Sí que han trascendido en algún momento, o por lo menos ha habido rumor de algún tipo de divergencia entre la reina Sofía y su hija Elena sobre la educación de Felipe Juan Froilán, de Todos los Santos. Todos se llaman de Todos los Santos. Sí. Pero ahí sí que es verdad que a la infanta Elena probablemente se la haya dejado hacer más, ¿no? Que la mano de la reina haya influido de otra manera. Claro, evidentemente, en la medida en que su responsabilidad futura es menor, la influencia de la reina y de la Casa Real es menor. Pero yo tengo entendido que doña Sofía se empeñó bastante en estas soluciones de que el muchacho se fuera de España, entre otras cosas porque estaba sufriendo una presión tremenda, ¿no? En el propio colegio. Hay que recordar pues, que las imágenes de sus padres divorciados salían en las revistas, sus compañeros las veían en las revistas, eso estaba afectándole al chaval, que es un chico muy nervioso, de mucho carácter, y me parece que la decisión de que él se fuera de España y que estuviera alejado de este país una temporada tiene algo que ver también con el consejo de la reina, doña Sofía. Por cierto, que se ha visto afectado también por la huelga de controladores, porque este puente que tenía previsto ver a su padre y a su hermana
pues lo ha tenido que pasar. La huelga no distingue entre familias reales y familias normales. Hace nada veíamos también a los príncipes con las infantas que las llevaban a ver una película en inglés. Sí, sí. Algo que deberíamos hacer todos. Eso es muy interesante porque yo creo que la sociedad futura es una sociedad, de luego, bilingüe y, por supuesto, angloparlante. Y están dando desde el principio a las infantas Leonor y Sofía una formación en inglés. De hecho, tiene una tata que les habla en inglés. O sea que, y yo comprendo que para una educación de futuro, que tan pronto tú oigas hablar inglés, me parece que les va a hacer mucho bien. Pero hay que recordar que en la casa real actual, la familia real actual, y eso lo hacían ya hace mucho tiempo. O sea que la familia real española, los reyes y sus hijos, en familia hablan en inglés muchas veces. O sea que eso es una gran ayuda. Y si son tan pequeñitas que tan pronto empiezan a hablar inglés, pues es mucho mejor. Están yendo al teatro en inglés, están yendo a películas en versión original en inglés, y eso me parece que es un gran acierto. Yo lo que espero es verlos, porque además me gusta mucho porque me da una sensación de cercanía, ¿no? Es en la cabalgata de Reyes, ¿verdad?, que los venimos viendo estos últimos años, a todos los más chiquititos de la Casa Real, pues estar presente también a ver a los otros reyes, no a sus abuelos. ¿Sabes lo bueno de eso? ¿Sabes lo bueno de eso? Que eso es una muestra de sentido común, que no avisan, o sea, que no lo organizan, quiero decir, que no montan una sesión de fotos, sino que van. Lo que pasa es que les ven y les descubren la gente, pero no está montado. O sea, eso es un acto de vayamos con la familia a ver a los reyes y que los pequeños se diviertan, y si les ven, cosa que ocurre siempre, pues nos ven. Pero no hay un aviso a las televisiones que van a ir para que tengan naturalidad y estén tranquilos. Sobre todo los pequeños, que se lo merecen, tener un poquitito de tranquilidad. Pues muchísimas gracias por hablarnos de cómo están educando a la que podrá ser nuestra futura reina. ¿Para qué cambiar antes la Constitución? No necesariamente, porque no hay ningún varón detrás. No hay ningún varón. Si no viene otro varón... No hay problemas. De momento no viene. Las mujeres son las que están ahora mismo mandando. Si viniese otro varón, sí que... Entonces ya sería el problema. Sí, pero hay mucho tiempo, porque los reyes lo han dicho y el príncipe también. Ahora mismo la infanta Leonor no es nada, técnicamente. El heredero es su padre, pero ya no es nada todavía. Se habrá problema cuando su padre sea rey, entonces hay que nombrar un heredero. Entonces sí habrá que plantearse si hay que cambiarlo. Pero de momento no es nada, es la hija de un señor que es príncipe. Muchísimas gracias, Pepe. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana. Tú no. Que no te vayas. A ti buen fin de semana todavía no te lo deseo porque tenemos muchas cosas que contar. Tú de momento lo pasas aquí conmigo. Pues tenemos que contar muchas cosas porque vamos a hablarles de cine, de música, de libros, de todas las recomendaciones que les vamos a ofrecer para este fin de semana. Estrenos, novedades y libros imprescindibles para su fondo de armario literario. Eso sin contar las imágenes que nos va a traer Milena en unos minutos, imágenes de auténtico impacto en esa sección que siempre nos sorprende. No se lo pueden perder, seguimos con ustedes hasta dentro de un ratito, hasta mañana sábado. But to fall for that long, you have to veer away from the wall and keep